saludo para todos. En esta oportunidad nos permitimos presentar nuestro proyecto de investigación respecto a la materia investigación cuantitativa. Entonces está Astrid Hernández, mi compañera Adaluz Cárdenas y mi compañera Jennifer Benavides con el tema que nos correspondió. El presente trabajo de investigación consiste en determinar la influencia de los factores económicos y familiares en adolescentes entre las edades de 14 y 18 años de edad, a que incide a que cometan el delito de tráfico o porte de estupefacientes. Esto dentro del área urbana en la ciudad de Bucaramanga. Este trabajo nos permitió evaluar los factores que predisponen a esta conducta antisocial. El alcance cualitativo es descriptivo, ya que se pretende recoger información de manera independiente en 20 adolescentes que han incurrido en delitos como este. La delincuencia común en adolescentes es una problemática que aqueja y que cada día se hace más latente en la ciudadanía. Y en esta investigación que realizamos acá en la ciudad de Bucaramanga, buscamos conocer, determinar y evaluar aquellos variables, entre esos familiares y económicos, que nos expliquen el fenómeno de la delincuencia juvenil. A nivel nacional e internacional se han diseñado e implementado diferentes normatividades, convenios, declaraciones, con el fin de tratar y prevenir el fondo de esta problemática, a ver qué es lo que está sucediendo. Tenemos como descripción del problema la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por parte de adolescentes entre 14 y 18 años de edad. Es una de las problemáticas que cada día aumenta más en la ciudad de Bucaramanga. A menudo se evidencia de comunicación, vemos todos los días que siempre en la comisión de ese delito están involucrados los adolescentes. Muchas personas dicen o afirman que esto se radica en la formación del hogar, que la sociedad tiene culpa, que las instituciones tienen culpa, que la flexibilidad de la ley también. Entonces existen muchos cuestionamientos por parte a nivel de todos. Entonces a través de esta investigación hemos determinado en realidad cuáles son los factores que están influenciando a estos adolescentes a cometer ese delito. Para eso hemos formulado una pregunta, y es: ¿cuál es la relación existente entre el factor económico y familiar para que adolescentes entre edades de 14 a 18 años cometan el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la ciudad de Bucaramanga? Dentro de los objetivos generales, el principal es determinar la influencia del factor económico y familiar para que adolescentes entre los años de 14 y 18 cometan el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la ciudad de Bucaramanga. En cuanto a los objetivos específicos, desarrollamos tres. El primero es determinar si el factor económico y familiar influye en que adolescentes entre edades de 14 y 18 años de edad cometan el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la ciudad de Bucaramanga. El segundo es evaluar cuál de los factores antes mencionados en el que ejerce más influencia para que los adolescentes entre 14 y 18 años cometan este delito. El tercero es conocer qué estratos socioeconómicos se ven afectados en comisión de estos delitos entre las edades de 14 y 18 años de edad. García 2014 afirma que el conflicto entre padres e hijos, aunque es habitual en la adolescencia, ocasionalmente se torna grave para la convivencia familiar. El conflicto va evolucionando y el hijo va adquiriendo un rol maltratador, originando la necesidad de asistencia externa a los padres, que ahí es donde entran las instituciones, en ese caso, a atender este tipo de situaciones. En Colombia ha aumentado progresivamente el número de menores que delinquen, y Bucaramanga no es excepto de esta situación. Aquí cada día va en aumento el hecho de que adolescentes entre 14 y 18 años de edad cometan el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. A diario ocurren un sinnúmero de situaciones en nuestra sociedad y casi siempre nuestros adolescentes están incluidos en este tipo de delitos. Bueno, también entonces iniciamos con los marcos donde podemos investigar el proyecto, y empezamos con el marco teórico y el marco conceptual, ¿sí?
Entonces, desde el campo de la psicología han existido varias teorías que explican la ligación que hay entre el ambiente en que crece el individuo y los comportamientos que ellos reflejan en la medida de su crecimiento. Entonces, aquí encontrábamos varios personajes que desde sus teorías y perspectivas dieron un sustento a esta investigación. Explicaban entonces el comportamiento antisocial del individuo, ¿sí? Y lo que en ellos genera una delincuencia. Hay unos personajes, y vamos a empezar con Akers y Robert Burgers, que hablan de la teoría de la asociación diferencial y el refuerzo en la conducta delictiva. Ellos hacían referencia a algo muy importante, y es que el crecimiento, la asociación del individuo con otras personas de su ambiente, ellos en esa asociación y en ese compartir y vivenciar día a día, empiezan a adquirir los comportamientos y de pronto aquellas cosas que hacen las personas que están en su ambiente, ¿sí? Por ende, la investigación, cuando decimos que vamos a evaluar los factores sociales y familiares, hablamos de que en el factor social aplica una gran influencia en que se dé este comportamiento de los jóvenes, y más adelante vamos a ver cómo vamos viendo que se incrementa esto precisamente porque cada vez el grupo social que delinque se vuelve mayor, y cumpliendo a esta teoría de este personaje, esa asociación entre esas personas genera y replica el mismo comportamiento. También vemos otro modelo de la personalidad y la conducta antisocial que fue propuesto por Eysenck en el año 1964 en algo que llamó delincuencia y personalidad, ¿sí? Donde hablaba cómo el tipo de la personalidad del individuo afecta o influye en que delinque. Entonces él hablaba de algo, y es que aquellos niños o jóvenes que desde pequeños empiezan a mostrar rasgos de personalidad como el ser muy extrovertidos, el ser bulliciosos, el de pronto ser un poco rebeldes y no tratarse o trabajarse desde la edad niña, donde ellos todavía están en una edad donde se pueden corregir, enseñar y demás. Entonces ellos tienden a querer hacer lo que quieren, y al encontrarse con un mundo que les ofrece muchas cosas, entonces ellos empiezan a adquirir este tipo de comportamientos. A eso hace referencia la teoría, ¿sí? Que la delincuencia tiene que ver con la personalidad siempre y cuando no se hagan correcciones tempranas en el crecimiento del niño. También existe Bandura, que habló sobre algo muy importante dentro de la reciprocidad, ¿sí? Y él hablaba de unas situaciones bastante importantes. Hablaba de 4 estadios, por así decirlo, que es la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Entonces, cuando hablamos en primera instancia de la atención, es cuando el menor o el adolescente ve en su ambiente y en lo demás y presta atención a esas actitudes o a ese tipo de comportamientos delictivos. Entonces él capta su atención en eso, y eso empieza a generar en ellos una memoria de una acción que después entonces va a retener, que es donde él almacena eso que ha prestado atención o que ha visto en su ambiente. Después entonces lo reproduce. Entonces es la replicación de lo que prestó atención y retuvo. Él tiende a hacerlo y a reproducir esa acción en cuanto a lo que haga, que en este caso es en lo de la parte delincuencial. Y por último, la motivación, que ya es la voluntad que mueve la conducta. Entonces ya ellos de pronto lo hacen y les parece bien, y entonces siguen alimentando esa acción, motivándose a sí mismos a seguirlas haciendo. También queremos resaltar algo muy importante, y es que Cohen, en su obra que se llama Delinquent Boys, que habla de la delincuencia en los niños, decía que hay 5 características que promueven también que esto se vea en los jóvenes. La primera de ellas es la calidad no igualitaria, que habla entonces, ya vamos al otro factor, que es el factor familiar en cuanto a la parte económica. Si de pronto al estrato socioeconómico en el que se encuentra la persona puede afectar significativamente a esto, entonces el no haber una igualdad de condición frente a su crecimiento, a su formación y demás, hace que ellos busquen esas otras alternativas de ocupar el tiempo, de poderse dar también a sus cosas, hablando de la parte económica. También está la parte maliciosa, la parte negativa, que es no tener valores. La malicia, de pronto tienden a sentirse satisfechos cuando hacen el mal. El hedonismo,
que hace referencia a que las personas no tienen una visión o un proyecto de vida y no comparten el hecho de tener metas a mediano y a largo plazo. Entonces son como muy inmediatistas, quieren las cosas ya inmediato y por eso tienden a cometer estos delitos. Y finalmente la autonomía, que es como quererse ir en contra de la autoridad, de salirse de las reglas, de lo que está estipulado y querer hacer lo que ellos pues finalmente quieren. Vamos con el marco referencial y los antecedentes. Entonces pues aquí hay un amplio, muchas cosas por decir. Podemos ver en medio de estas gráficas, hacíamos un comparativo de cómo este delito se ha visto. Entonces acá veamos que es más pronunciado en los hombres, porque a veces tienden a tener un carácter y, como decíamos anteriormente, una personalidad mucho más fuerte, como queriéndose ir en contra de la autoridad o a lo que se les pone como reglamento. Entonces acá vemos el incremento comparativo entre 2 años. También acá podemos ver tres tipos de delitos, comparándolo entre año y año, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto fue en un año? Y se ve la diferencia entre cada una de las barritas que vemos acá, cuánto porcentaje ocupa cada uno. Y por último, entonces vemos el comparativo solamente del 2018, que en esto se basa nuestra investigación. Preocupante ver cómo el delito del porte de estupefacientes ha crecido durante los últimos 3 meses, los primeros 3 meses del año 2018, a diferencia de los otros delitos. Entonces, este es el marco de la referencia a los antecedentes que tenemos para proyectar nuestra investigación y ver que efectivamente es algo que requiere de una solución, o al menos algo que gestione el poder mejorar estas cifras que vemos. Dentro del marco normativo para la situación de menores infractores se desarrolla principalmente la Constitución Política de Colombia, que es nuestra Carta Magna, en concordancia con la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Tenemos también el Decreto 860 de 2010, que son las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, y tenemos la Ley 1453 de 2011, que es una ley que hizo unas modificaciones a la ley penal y a la ley 1098. Entre esas incluyó el uso de menores de edad en delitos utilizados por adultos. Sí, seguimos con la metodología. En cuanto al enfoque, es cuantitativo, ya que nos permite medir la influencia de los factores en un comportamiento, en este caso el porte de tráfico de estupefacientes. En cuanto al alcance, es correlacional, pues nos permite analizar la relación de los 2 factores en un comportamiento, y pues en este caso nuevamente decimos que es el factor familiar y económico. En cuanto al diseño, es no experimental cuantitativo, ya que, como lo indica nuestro autor Sampieri, observa fenómenos tal como se dan en un contexto natural, es sistemático y empírico. En cuanto a nuestra población, comprende o investigamos jóvenes de la ciudad de Bucaramanga, las edades de 14 y 18 años. El muestreo también igualmente seleccionamos la muestra de 20 personas, en este caso los jóvenes de 14 y 18 años de edad, en la ciudad de Bucaramanga. Para nuestro tipo de muestreo, nuestro muestreo fue aleatorio simple, volviendo a indicar nuevamente que fueron jóvenes de 14 y 18 años, aplicada a 20 personas. Se escogieron aleatoriamente. En los criterios de inclusión, para la selección de nuestra investigación, se tuvo en cuenta 3 inclusiones. La primera, que fueran jóvenes residentes de la ciudad de Bucaramanga, los rangos entre 14 y 18 años, y que presentaran antecedentes en este delito. Presentamos las referencias: el Instituto del Bienestar Familiar, Bandura, Constitución Política, la Ley 1098, Ley 600 del 24 de julio, el Decreto 860, en Sampieri, y agradecemos nuevamente a nuestro profesor, a las compañeras, y esperamos que haya sido de agrado este video y de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias.